Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien, cuidándose mucho en casa, con la familia. Bueno, les cuento que este video lo estoy armando para poder trabajar el nuevo tema, que ya lo habíamos presentado en nuestra clase por Zoom de la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, y tiene que ver con las oraciones. Nosotros hasta el momento estuvimos trabajando con un tipo de oraciones a las que llamábamos construcción sustantiva. ¿Qué era una construcción o qué es una construcción sustantiva? Es una oración que presenta un sustantivo como núcleo y puede estar acompañado por artículos, adjetivos e inclusive otros sustantivos, ¿sí? En el caso de la construcción sustantiva no va a aparecer un verbo en esa oración, ¿sí? Entonces, lo que vamos a agregar a partir de ahora son justamente verbos. Por lo tanto, ya no se va a llamar construcción sustantiva si tiene verbo la oración. Justamente el tema que vamos a tratar hoy entonces es el de oraciones bimembres y unimembres, que ahora voy a pasar a explicarles. La primera oración que ven escrita en el pizarrón dice las leyendas atrapantes. Es una oración que no presenta verbo y que tiene como palabra central un sustantivo que es leyendas. Bueno, ahí yo ya subrayé el sustantivo núcleo, S.N significa sustantivo núcleo. Y luego tengo al lado dos palabras que amplían la información, ¿sí?, de esa oración. Por ahora lo vamos a dejar así. Lo único que podemos reconocer es que las es un artículo y atrapantes es un adjetivo. Acuérdense de repasar la clasificación de palabras. Eso es una construcción sustantiva. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es como ponerle términos, como ese techito. Ese techito sería como un término. Y le vamos a agregar corchetes, que significa que esta oración empieza acá y termina ahí donde les puse el otro corchete, luego del punto. Vamos a la siguiente oración. Dice, las leyendas atrapan al público. No sé si ustedes se dan cuenta que en la siguiente oración en la que les acabo de leer ya aparece un verbo. ¿Cuál sería el verbo entonces? En este caso la palabra atrapan es el verbo núcleo, por eso puse la B corta punto N. Por lo tanto, esta oración ¿sigue siendo una construcción sustantiva? No, porque justamente aparece un verbo. Pero la construcción sustantiva está incluida en esta oración. Entonces, para poder encontrarla, yo tengo que preguntar. Una vez que encontré el verbo, yo pregunto, ¿quiénes atrapan al público? Como respuesta voy a obtener las leyendas. Entonces, voy a hacer lo que hice arriba. Voy a cerrar como con un término, lo que sería la construcción sustantiva de esta oración. Acuérdense que empieza el corchete y termina donde termina la oración. Y hasta ahí pude dividir esta oración en dos partes. Esto, y me queda la otra parte, que sería donde aparece el verbo. Bueno, lo que acabamos de hacer es analizar dos oraciones. En la primera, si ustedes se dan cuenta, vemos que está formada por una sola parte, por un solo miembro. Por eso lo rodeamos o lo encerramos con término rojo. En cambio, en la oración de abajo, la oración justamente se divide en dos partes. Una que sería la construcción sustantiva y la otra es la parte donde aparece el verbo. Bueno, a partir de este momento ya no vamos a llamarla más construcción sustantiva, sino que le vamos a poner un nombre que vamos a utilizarlo de ahora en adelante. Lo que antes llamábamos construcción sustantiva, ahora le vamos a llamar sujeto. Acá tenemos otro sujeto. Y la parte donde
aparece el verbo, se va a llamar predicado. ¿Sí? Bien. Cuando una oración está formada por una sola parte, esa oración se va a llamar oración unimembre. Uni significa uno, membre significa miembro, es decir, que está formada por un solo miembro. Y lo vamos a colocar al final de la oración. Ahí puse que la primera oración es una oración OU, oración unimembre, porque está formada por un solo miembro. Sin embargo, podemos mirar en la oración de abajo que está formada por dos partes, por sujeto y predicado. Ahí tenemos una oración bimembre. ¿Sí? Bien, nos falta algo en la segunda oración, como arriba. Fíjense que yo tengo que encontrar en el sujeto el núcleo. Y el núcleo siempre va a ser un sustantivo. Así que le vamos a agregar acá sustantivo núcleo. Y ahí sí ya terminamos de analizar esta oración. Bueno, a continuación tenemos dos oraciones más. Fíjense la que sigue, dice hace frío. Si queremos encontrar el verbo, sería hace. Pero fíjense que este verbo, si yo me pregunto ¿quién hace frío?, no existe una respuesta porque no hay alguien, una persona que haga frío. Se utiliza esta forma para hablar, en este caso, del tiempo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una oración que no tiene sujeto y que no le vamos a poner nada. Simplemente vamos a ver si es unimembre o bimembre. En este caso está formada por un miembro, por lo tanto es una oración